Bienvenidos y bienvenidas a esta primera clase del seminario Mujer, Cine y Política. Mi nombre es Matt y bueno, yo soy el moderador de los encuentros abiertos que nos va a impartir Victoria eh, tanto hoy como el próximo viernes. Bueno, les quería decir en principio que nos alegra mucho comenzar esta actividad junto a ustedes y propiciar un espacio de encuentro para reflexionar sobre múltiples dilemas e ideas en torno al cine, ¿no? Bueno, y además festejamos, por supuesto, la gran cantidad de interesados inscritos que hubo en esta propuesta. Eso es especialmente gratificante. También les agradecemos mucho la puntualidad, por supuesto. Y bueno, como ustedes saben, las películas son narraciones complejas, con múltiples dimensiones, ¿no? Tanto culturales como estéticas. Así que para hablar de ellas suele ser necesario focalizar sobre algunos temas como ejes, ¿no? Para proponer una conversación. Así hemos planteado el curso de estos encuentros. Y en esta oportunidad, particularmente, los vectores mujer, cine y política van a funcionar como el marco con el cual, y además, bueno, como conceptos abiertos, eh, que nos van a guiar durante este recorrido, ¿no? Bueno, les cuento a continuación un poco más sobre nuestra docente que hoy nos va a impartir este curso. Es Victoria Leven, quien se formó en la carrera de realización cinematográfica en el viejo NERC y es licenciada en artes audiovisuales. Cuenta con 27 años de trayectoria como guionista y como docente. Se dedica a la investigación y la divulgación. Tras muchos años de trayectoria en la docencia universitaria, creó este espacio en el que estamos reunidos, en los Cuentahistorias, para la formación de espectadores, de cinéfilos y de cineastas. Este seminario es una de las propuestas que se coordinan y se proponen justamente desde los Cuentahistorias. Respecto al contenido del curso, bueno, como ustedes se les habrá informado previamente, este seminario va a constar de dos encuentros, ¿sí? El primero es este, en el que estamos reunidos, y el siguiente va a ser el próximo viernes 8 de marzo, a la misma hora, a las 20 horas como hoy. Cada uno de los encuentros va a estar focalizado en torno a dos películas diferentes y a tres ejes de análisis, ¿sí? No es necesario haber visto los materiales previamente, aunque por supuesto va a ser mucho más rico el intercambio, ¿no? En caso de que tengan las películas vistas. Eh, y en esta oportunidad, Victoria va a trazar un recorrido a través de dos obras que tienen la particularidad de ser películas dirigidas por mujeres. Una de ellas es Anatomía de una caída, de Justine Triet, una película de la que se está hablando, ¿no? En este momento, porque es una película que está en cartelera. Y fue una película francesa estrenada el año pasado, es decir, en 2023 y que fue ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, ¿sí? Está actualmente en cartelera, como decía la película. La otra película de la que nos vamos a ocupar hoy es La mujer sin cabeza, de Lucrecia Martel, que es una, bueno, una conocida película, por lo menos acá en Argentina, del año 2008. Bueno, les repito nuevamente esto, sé que lo dije varias veces, pero lo voy a repetir en función de cómo gestionamos este encuentro con tantas personas, que ante todo les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados, sobre todo para que no haya interrupciones que impidan a Victoria realizar su exposición, y también para no generar interrupciones en la grabación, ¿no? El encuentro va a ser grabado, ¿sí? Para que puedan volver a verlo cuando ustedes gusten. Va a ser subido a lo largo de este mes, a lo largo de marzo, y cuando esté disponible en YouTube, va a ser comunicado por el Instagram de los Cuentahistorias, ¿sí? Así que hay que estar ahí atentos a las redes sociales que se los vamos a comunicar. La verdad es que tenemos, eso lo hablábamos con Victoria, ¿no? Tenemos muchas ganas de que esta propuesta tuviera la estructura de un diálogo, pero considerando que somos tantas personas, eso no podrá ser así. Ustedes entenderán que no podemos abrir los micrófonos para explayarnos porque se nos puede hacer realmente muy largo el encuentro, pero aún así sí queremos que haya espacios para preguntas, para comentarios, para observaciones, así que lo que vamos a hacer es utilizar el chat para eso, ¿sí? Yo les voy a pedir que a lo largo de la exposición, si ustedes quieren hacer una pregunta, un comentario, una observación, lo vuelquen en el chat y al final de la exposición de Victoria, ¿sí? Yo les voy a acercar esas preguntas para que ellas respondan, ¿sí? La exposición va a durar aproximadamente una hora. Bueno, estaba pautado que el encuentro iba a durar hasta las 9:30, pero si realmente el intercambio con las preguntas y con los comentarios da para extendernos un poco más, podemos estirar hasta las 10, ¿sí? Si les parece. Eso para que sepan respecto al horario, ¿sí? Bueno, a ver si me queda algo más. Eso, nada más. Si quieren usar el chat, está disponible para eso.
Por supuesto, obviamente que sus intervenciones, sus comentarios enriquecen toda esta experiencia, ¿no? Bueno, yo no tengo nada más que decir, le voy a pasar la palabra a Victoria para que inicie la clase. Les agradezco nuevamente y esperamos que disfruten mucho, ¿sí? Así que adelante, Victoria. Bueno, primero buenas noches otra vez. Espero que me escuchen bien. Si me escuchan mejor un poco los que estaban con alguna dificultad. Acá tenemos como un micrófono especial para que llegue un poco a todos los huecos. Así que bueno, a veces puede pasarles, lo digo por mucho tiempo de experiencia en las clases virtuales o en los espacios de intercambio virtual, que a veces cuando Internet flojea un poquito, por ejemplo, no sé, Sonia tiene una pequeña inestabilidad, a veces eso afecta el sonido. Tiene que ver a veces un poquito con eso y por eso también la vamos a grabar para que después, cuando los dos encuentros hayan concluido, puedan ir a YouTube a volver a verlos, lo puedan descargar de YouTube libremente, etcétera. Esa era la idea. Esta era una idea de construir un poquito un espacio de divulgación, ¿sí? De divulgación y sobre todo de reflexión un poco con una palabra que está bastante mal utilizada o en una crisis, como está un poquito el lenguaje y la cultura, tanto en nuestro país como en el mundo, la palabra comunidad. No hablo de una comunidad de marketing, hablo de una comunidad de pensamiento, donde nos agrupamos porque queremos preguntarnos una serie de certezas para no dar por hecho, ni dar por sentado, ni quedarnos detenidos en ciertas respuestas comunes que muchas veces sin ninguna malicia tomamos como verdades absolutas y quedamos un poco atrapados en ellas. El cine es un gran transmisor, eh, podríamos decir, a veces inclusive tramposo, a veces inclusive peligroso, de muchos elementos ideológicos que gracias a nuestra generosa atención tomamos, ¿sí? Como verdaderos, como absolutos, y quedamos un poco dando vueltas en algunos lugares que no nos ayudan a construir nuestra propia forma de interpretar y de pensar. Pero voy a ir un poquito al grano. El eje del encuentro de hoy sí tiene como tres puntos. En realidad estos tres puntos, que es la figura femenina o la figura de la mujer, el cine como procedimiento, ¿sí? Como lenguaje, como arte, y su función sociopolítica, y por ende la política que el cine contiene en el acto del habla, de la expresión y de su decir. No es ingenuo en ninguno de los dos casos de las películas que he elegido para el encuentro de hoy, el posicionamiento político de ellas, en lugares similares en algún punto y muy diferentes en otro, pero el cine tiene una complejidad discursiva, y muchas veces la lectura política que no aparece de manera evidente, se nos escapa y terminamos naturalizando ideas que en realidad le pertenecen al sistema de poder y no a nosotros mismos. Yo pensaba que estamos hoy en un estado, viviendo un estado de urgencia, ¿sí? Pero no solo nosotros acá en Argentina, sino también en otros lugares del mundo. ¿Y a qué urgencia me refiero? No estoy hablando de cuestiones económicas ni partidarias, una urgencia de orden cultural, una emergencia de orden cultural. ¿Qué quiere decir? Que la cultura ha hecho crisis y está haciendo síntomas. Y sería importante que nosotros pudiéramos atender a contemplar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se nos manifiesta. Cuando nosotros pensamos en que la cultura está haciendo crisis y particularmente en el cine se hace notorio, es que nos están queriendo ubicar en el lugar de partícipes eh, y espectadores, que somos partícipes y espectadores del estado de urgencia, pero muchas veces el cine se toma una prerrogativa maliciosa y nos pone en el lugar de jueces o verdugos, e inclusive en el lugar de voyeurs pasivos, ¿sí? Como mirones pasivos de un universo que en el fondo ni tomamos, ni comprendemos, ni podemos reflexionar tan fácilmente. No estoy tomándolos a ustedes como víctimas del procedimiento, porque en realidad somos todos un poco parte de este procedimiento. Mirar por sentado. Hay alguien, gracias.
¿Desde qué lugares podemos empezar a pensar este estado de urgencia? Hay dos lugares. Uno es un lugar que reconocemos en la habitualidad del bombardeo de imágenes que recibimos. Los sistemas de poder son una máquina de escupir imágenes, ¿sí? Realmente una máquina de escupir imágenes y palabras que progresivamente, dada su excedencia, tan excedentes, lo que van haciendo es vaciarse de sentido. No tienen sentido, están vacías en sí mismas, pero nosotros vivimos caminando como en un basurero, ¿no? En un basurero de imágenes y palabras que están vacías de sentido. ¿Qué función tiene esto? Que nosotros nos quedemos en el lugar de consumidores, que es la relación que el sistema necesita de nosotros, que solamente, y lo digo como una consumidora, por supuesto, puede ser que no consuma de manera compulsiva el lenguaje audiovisual o el lenguaje cinematográfico, pero en algún lugar todos tocamos el lugar de consumo, vivimos en esta estructura social. La pregunta es qué consumimos y dónde está el peligro y dónde está parte de lo que se llama la negociación estructural. Cuando yo pienso en la idea de consumir o engullir, lo que me interesa es pensar qué sería lo que se puede abrir por otro circuito. Si yo engullo imágenes, lo que hago imágenes, ¿no? Como una figura, tomo imágenes, sonido, palabra, ¿no? Viene como todo un lazo continuo. Lo que sucede es que como cuando me empacho con una torta de chocolate, no puedo procesar mucho qué es lo que está sucediendo, pero estoy saciando una necesidad. Esa necesidad se sacía y yo no pude elaborar qué es lo que estuvo pasando ahí. Cuando yo tengo la posibilidad de contemplar incluye también la parte auditiva, la posibilidad que se me articula es que puedo empezar a desconfiar de las imágenes, que creo que es algo que hace ya muchos años planteó Harun Farocki, un gran documentalista alemán ya fallecido, y cuando él planteó este concepto, que es el título de uno de sus libros magistrales, lo que no, digamos, el lugar en el que nos quiere ubicar o nos propone ubicarnos no es el de reconocer una fake news o una imagen engañosa que está fabricada inclusive con esa intencionalidad, sino la de tomar como verdad la disposición de las imágenes cuando circulan en una narración. Y es algo justamente que si podemos desconfiar de esta observación, incluso un poquito de nosotros mismos también, tendremos la posibilidad de encontrar otro circuito que no es a veces de primera instancia, no es que a la primera lectura uno hace como, ¿no? Una contemplación integral. A veces uno no se da cuenta y se encuentra frente a una situación paradojal entre el consumo y el estado espectatorial, pero registra que hay un volver a ese lugar donde podríamos poner en duda lo que se da como cierto, que es una de las cosas de mayor resistencia revolucionaria que podemos hacer en este momento. Poner en duda lo que se da como una certeza iluminista, una verdad absoluta, si nosotros tenemos la posibilidad de cuestionarla, ponerla en duda y desconfiar de las imágenes, en esto no queda fuera ningún film ni ningún relato, nosotros tenemos de alguna manera un poder de resistencia a lo que se llama el arrasamiento cultural, ¿no? Entonces podemos sentarnos y decidir consumir una serie como una necesidad de anestesiar la angustia cotidiana, pero sabemos que estamos haciendo eso, sabemos que estamos jugando ese juego. La preocupación que siempre suscita es cuando hemos perdido un poco la conciencia y que las películas también toman parte de esa manipulación de distintas formas. Alguien me pregunta algo ahí, yo voy a tratar de que las cosas que me escriban las responda yo después y las que puede ir despejando Matt en el proceso de la charla, por supuesto que las va a ir contestando y si no, todas las voy a ir resolviendo al final. A quien había citado si es Harun Farocki con H, Faroc y latina, y recomiendo
por lo menos tal vez intentar ver alguno de sus documentales. Ya con eso, bueno, hay toda una revelación que se puede producir. Eh, Uno de los cineastas alemanes más relevantes del cine contemporáneo, actual, y que no es documentalista, que es un narrador de ficción, Christian Petzold, es el alumno absoluto de Harun Farocki. ¿Sí? O sea que está buenísimo pensar que de dos universos discursivos que en apariencia son tan diferentes, en realidad hay una cadena de sentido que se construye de generación en generación. Una de las cosas que es importante pensar, esto es un poco la introducción y después lo que vamos a ir haciendo en función de esta apertura que hago, tal vez un poquito con algunas reflexiones que me parecen importantes ir teniendo en cuenta para todo lo que vamos a ir conversando, lo que vamos a ir visualizando y lo que vamos a ir desentrañando. Eh, es pensar algo que con lo que hoy nos enfrentamos como mucho, de manera como muy continua, en distintos lugares, no específicamente solo en la sala de cine, como venía refiriendo, y donde allí subyace un gran peligro, podríamos decir. El relato, el argumento, el relato, es una trampa. Siempre fue una trampa el relato. ¿El relato en términos de qué? De argumentalidad. No el relato en cuanto a las capas y capas de sentido que puede construir una narración, ¿sí? Sino el relato como puro argumento. Argumentación, justificación, información, explicación, objetivo de asentar algo como unívoco, o sea, el relato como el único valor de el argumento como único valor de un relato, cuando nosotros sabemos que cotidianamente nos enfrentamos a un montón de argumentaciones que no tienen ningún sustrato por debajo, que no construyen ningún sentido. Por lo tanto, es un gran momento para volver a pensar dónde está el lugar del argumento, o como algunos lo llaman, del relato, ¿no? Del relato como única construcción. Por ejemplo, el argumento es justificativo, tiene un procedimiento que intenta hacer lo que se narra cronológico y unívoco, intenta plantearse como una verdad objetiva. Cuando esto sucede con el procedimiento del argumento, tenemos que tener atención para saber a qué aguas nos quieren llevar. Porque la narración que implica todas las capas que no contiene el argumento, suele tener lo que el argumento no tiene: contradicciones, paradojas, vacíos. Hay faltantes, hay cosas que no tienen explicación en una narración. Son y producen una reflexión, producen una cadena de pensamientos y una cadena de emociones, pero no por ello quiere decir que justifiquen o articulen todo en función de el relato, o como le diría yo directamente, el puro argumento. Si después lo piensan y lo llevan a la vida cotidiana, se van a dar cuenta que la argumentalidad pura como forma de comunicación es justamente el final de la comunicación. No, no, es el final del camino de la comunicación. Es como si Ligüe, creo que es tu nombre, se sienta a conversar con su pareja y dice: todo pasa por quién argumenta mejor, quién justifica mejor y quién inventa la mejor historia para poder doblegar al otro. Me parece que es un procedimiento que ya conocemos de otros momentos históricos, inclusive podemos incluir a los griegos, que hacían un entrenamiento profesional a sabiendas los sofistas de que esto era una batalla verbal o una batalla del lenguaje. Cuando pensamos que el lenguaje en realidad es diagonal, donde suceden cosas que no tienen una explicación lineal y donde no hay verdades que puedan iluminar todos los vacíos que se producen en la comunicación, tal vez podamos entrar a otro plano, ¿sí? Ni más genial ni más brillante, tal vez más genuino. O por lo menos ahí vamos a poder articular nosotros algún lugar de interpretación más personal.
en un momento en donde estamos también culturalmente entre lo personal y lo común, la idea de todos, que no haya separación individual, por otro lado un individualismo radicalizado. Bueno, estamos en un momento complejo, por eso estamos en un estado de urgencia, vuelvo a decir, porque es una necesidad en donde nosotros podemos participar más allá de las decisiones que se tomen en los esquemas de poder, sea acá, en Francia, en Alemania, en Brasil, en Ecuador, ¿sí? Ustedes, como personas súper informadas y atentas a lo que sucede, estarán en pleno conocimiento de fenómenos, no solo las guerras, sino otras situaciones de crisis sociocultural que están sucediendo en el mundo con una conexión bastante singular. Eh, yo voy a plantear como un tejido de observaciones, de pensamientos que articulé queriendo conectar, asociar la experiencia cinematográfica, que es la experiencia de ver un film, que no es solo intelectual, sino es ante todo física, física, física. Física es, los sentidos son los que me van a permitir articular un pensamiento. Los sentidos son los que me van a catapultar a una emoción que está vinculada con un pensamiento. Entonces, desde esa experiencia, ya que venimos bastante hace mucho tiempo, culturalmente lo físico viene bastante desautorizado, ¿no? Como no viene, como la valoración de la experiencia cultural, estética, reflexiva, pero en el cuerpo, pareciera que ha quedado en alguna modernidad o en algún movimiento anterior y ahora se nos lleva a un lugar como de pura razón, donde justamente con la pura razón no vamos a poder vivir la experiencia estética de una película con todas las posibilidades que una película nos ofrece. Cuando yo trato de hacer este planteo, esta cadena de reflexiones que comparto con ustedes justamente de manera abierta, y la convocatoria la hice con esa intención, que pudieran participar todos los que quisieran, no tengo ninguna intención de venderles o imbricarles una verdad radicalizada sobre lo que yo creo que es o debe ser un film u otro, o la conexión entre ambos. En realidad, lo que yo propongo a partir de las reflexiones y una parte de estas reflexiones y el tejido vincular que armé entre estos dos films que parecen tan distantes en el tiempo, en su nacionalidad, etcétera, en realidad es esto, para poner en duda una serie de supuestos, supuestos de muchas cosas que tomamos como transparentes, ¿no? Damos por algo verdadero y transparente, cuando en realidad sería interesante que hoy pudiéramos entrar a un lugar de, tal vez inclusive a veces de un poco de cierta desesperanza, que es la opacidad de la ambigüedad. La ambigüedad y su opacidad, ¿no? Como esa cosa que no tiene, no es como un cristal donde se ve todo nítido, con todos los píxeles, 4K. Hay algo que se mueve, algo que no termina de estar como absolutamente definido. Y creo que me parece que justamente volviendo a ese lugar de opacidad relacionada con la ambigüedad, podemos ir como reabriendo algunas adquisiciones que hemos hecho, digo, culturales, de ciertas certezas iluministas, ¿no? Iluministas es esto, justamente, que la verdad trae la luz, que la luz puede ser que alguna institución eclesiástica diga que es la del Señor, otros pueden ser que es la luz del valor del mercado y la verdad del mercado, otros pueden decir que es el valor de las armas, que es la verdad de la guerra, otros podrían decir un montón de otras certezas iluministas como entre las que vivimos, inclusive culturalmente, donde se nos propone una idea de revolución cuando en realidad es una revolución falsa que lo que viene a hacer es reafirmar el statu quo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces frente a una intención de movimiento, a veces genuino, a veces no, de la cultura, en vez de poder desandar un lugar de procedimientos que ya son obsoletos,
termina sucediendo que se vuelven a reafirmar las ideas más conservadoras que tenemos de nosotros, del sujeto, de la mujer, de la política y de la cultura. Bueno, ya un poquito me salvaguardé. Ya les aclaré que no voy a decir nada que es irrevocable. En todo caso, les estoy compartiendo el tejido de reflexiones con esa intención, en todo caso, para compartir entre todos. Vamos a ir un poquito a las películas así. Con ello vamos a poder ver el primer ejemplo. Voy a ir mostrando en cada momento en los que nos vayamos a detener en ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un film y de otro, sí, como en paralelo, supongamos una escena de la mujer sin cabeza, luego sin que yo intervenga una de la película Anatomía de una caída, y a partir de ahí vamos a seguir como hilvanando un poco esta búsqueda de interrogantes. El film Anatomía de una caída se estrenó el año pasado, se estrena en este año, en el 2023, se estrenó en el 2024, en el 2023 en Europa. En Europa gana la Palma de Oro en Cannes, que es muy relevante para hacer un poco una interpretación de eso, y lo vamos a dejar allí a un costado. Anatomía de una caída es una película dirigida por una realizadora francesa que no dirigió muchos films, pero sí films con ciertas características de temáticas en común, como por ejemplo la problemática de la agonía de los vínculos, ¿no? El devastamiento de los vínculos de la pareja, el lugar de la mujer, intentando hacer algunas indagatorias por ese lugar. En este caso elige hacer una película de género, llámese subgénero de película de juicios, ¿sí? No voy a decir la versión en inglés, pero tiene un nombre en inglés como Card Films. Este subgénero tiene una gran tradición, es un género con una gran tradición histórica anglosajona, ¿sí? Hay muchas películas muy significativas, por ejemplo, 12 hombres en pugna, diría yo, la de los 12 personajes del jurado que tienen que tomar una decisión, y la complejidad de la idea de la verdad, ¿sí? Con todos sus matices. Al mismo tiempo, la película de Justine Triet está nominada al Oscar a Mejor Película en este momento, además de otras categorías, lo que también revela que la película ha tenido de base recursos y financiamiento del mercado norteamericano, porque si no es imposible que una película se ubique para competir como mejor película, no mejor película extranjera, mejor película, si no tiene producción, sí, norteamericana. Es como una condición del concurso. Es importante para ver que detrás de la estructura narrativa y a veces de lo que vamos a apreciar cuando vemos un film, el tejido de dónde está producida y quiénes son los que construyeron o avalaron esa construcción también habla bastante muchas veces de ciertos aspectos de una película. No es unidireccional, porque podría tomar el caso de Stanley Kubrick, por ejemplo, como Justine Triet le gusta encontrar algunas similitudes entre su película y El Resplandor, la adaptación de la novela de Stephen King, que realizó magistralmente, algunos dirían superando la novela, otros no, el realizador inglés dentro del marco norteamericano. Ha sido uno de los realizadores históricos, entre otros, y acá tengo algunos, El Gordo, Hitchcock y muchos otros más, que han logrado articular una voz propia en el medio de una estructura industrial, lo cual es una de las cosas más complejas que se pueden pensar a la hora de narrar. Justine Triet tiene 44 años y es interesante porque a la misma edad Lucrecia Martel, 15 años antes, hizo La mujer sin cabeza. O sea que en dos lugares del mundo absolutamente diferentes, disímiles, en dos marcos culturales, en algunos aspectos muy diferentes, en otros no tanto. Lucrecia Martel había hecho esta película, La mujer sin cabeza, película maravillosa, con o sin
premio en Cannes. Inclusive es interesante recordar, para hacer un poco de contrapunto y ver qué pasa con la mirada de los jurados, La mujer sin cabeza, hay varias notas que avalan esta realidad, fue abucheada en Cannes en el 2008, ¿sí? O sea, podríamos decir que tenemos dos obras, una premiada no solo en Cannes, sino multipremiada, como es la película de Triet, y una película que en el momento en el que se estrenó en los festivales más importantes del mundo, se la consideró un, como podemos decir, un rotundo y radical fracaso. Es interesante ver cómo las miradas en los contextos, en los momentos, están sesgadas según ciertos intereses, intenciones y perspectivas, para que hoy podamos hablar de las dos películas con la misma validación de obra, o algunos sacarán sus propias conclusiones, cuál les resulta como con un tejido más profundo, más rico, más complejo, etcétera, pero vienen de esta base, vienen desde este lugar, de la multipremiación, del premio en Cannes, de un discurso político de Triet donde interpela a Macron a que pare con mercantilizar la cultura, que deje de mercantilizar todo, y va tomando algunos temas que se mezclan con su film y otros no tanto. Recuerdo por la cara de Jane Fonda, que ya es una señora, estaba como un poco perpleja porque no sabía qué hacer con el premio en la mano, y Justine Triet no quería parar de largar el micrófono. Por otro lado, también es importante pensar que si por un lado es una película de juicio, o se suscribe en ese género, y ella lo sabe, Triet digamos, lo acepta abiertamente, a sabiendas que la construyó con ese procedimiento. Por otro lado, la película de Martel tiene mucho más que ver con una película de terror argentino, pero no de terror marca argentino, de lo que es el terror en la Argentina. Como si fuera una película de horror, pero no hay monstruos. Los monstruos están dentro del tejido social que la película nos presenta. Entonces hay como dos lugares, podemos decir, en algún punto bastante reconocibles, como para ver qué hizo cada una con este lugar de reconocimiento. El género permite algún territorio de reconocimiento. Dos cosas que son importantes antes de que pasemos a ver la primera escena, o la escena que yo considero disparador en los dos films. Seguramente ustedes lo verán de la misma forma. Una cosa que es importante es empezar a despegarnos de la idea como del evolucionismo del cine. Como que damos por sentado una cosa o la contraria. Y voy a dar el ejemplo opuesto. Por ejemplo, todo film realizado el año que viene ha de ser más lúcido sobre la realidad que el del año pasado. O sea, un film realizado 15 años después debería tener mayor profundidad, mayor tejido narrativo, mayor capacidad de llegar al subtexto, al subtrato de lo que se está reflexionando, que un film 15 años anterior. Y si no, a veces sucede lo opuesto, que es poner en un hipotético pasado, ¿no?, en aquel histórico cine que está lejano a nuestro momento histórico, las grandes revelaciones, ¿no? Siempre será Bergman. Parece que a veces nos cuesta desplazarnos y pensar que allí no está totalmente, ni tampoco está en el presente. Está todo el tiempo en permanente movimiento. Y esto lo digo porque seguramente no vamos a coincidir en algunas de mis interpretaciones, pero me parece relevante que pensemos que se nos vende la novedad como si la novedad trajera realmente en sí misma una nueva reflexión, un nuevo proceso de pensamiento, un nuevo tejido, y muchas veces lo que trae es un nuevo envase nada más. Último que voy a contar sobre cómo se hicieron estas dos películas en relación a elementos de contexto. La película de Martel se realizó
se filmó a posteriori, o sea, el guión se escribió, estaba escrito cuando la película La Ciénaga ya acababa de ser estrenada. Por lo tanto, se escribió en el contexto del menemismo, es como decir, la era menemista, y todo lo que allí se configuraba, los valores éticos, políticos, sociales, la crisis que vendría a posteriori, la crisis cultural que se transitaba, un universo, ¿no? Es un momento donde podemos ubicar una forma de procedimientos. Y por otro lado, Justine Triet sí revela que su relato, aunque explícitamente y de manera en apariencia no directa, no hace cita, tampoco La mujer sin cabeza, nadie habla de Menem ni nada que sea parecido. Inclusive los personajes en La mujer sin cabeza se visten como si fueran los años 70, más que los años 90, o sea que hay todo una, ¿no? Ahí es cuando el tejido va y viene y uno no puede ubicar todo en un solo lugar. Pero Triet dice que sí siente que su película se enclava en la era Macron, ¿no? Se enclava en la problemática del neoliberalismo de Macron. Vamos a dejar ahí su propuesta a ver cómo nos resuena a nosotros. En el caso de la película de Martel, lo que aparece como anécdota, en el caso de Triet sí ella aclara algo que también me parece relevante. Quería encontrar un film donde no solamente la actriz que lo protagoniza fuera ella y sobre eso se fue construyendo su imaginario, pero donde todas las miradas fueran a parar al cuerpo de ese sujeto. Pues veremos qué quiere decir ella con eso. Todas las miradas. Por otro lado, La mujer sin cabeza, el inspiracional, ¿sí? El inspiracional. Por eso, con todas las miradas, elige, entre todas las posibilidades, Triet elige el procedimiento judicial. En el caso de La mujer sin cabeza fue, digamos, el disparador, está relacionado con un momento histórico, aunque la película para mí claramente habla de ese y de otro momento clave en nuestra historia argentina. Ustedes tal vez recuerden, los que son un poquito menos jóvenes, que en los 90 se había generado un furor de las 4x4. Mi padre, que en paz descanse, que no sé nunca porque nunca pisó el campo ni nada que se le parezca, tenía una 4x4. Y eso se había como catapultado como un furor, tanto en la ciudad, ¿sí? En nuestra ciudad, digamos, icónica y centralizante, como en las provincias, con sus singularidades trágicas. Acá en la ciudad sucedía, ¿sí? Como un modelo de tragedia con este tipo de vehículo incontrolable, ¿sí? Para una zona urbana, no es una situación rural. Por lo tanto, el vehículo excede lo que la misma cartografía puede soportar, ¿no? O sea, bueno, vos agarrás una 4x4 a toda velocidad por la calle Piedras y fíjate qué pasa. Algo bueno no va a pasar. Entonces ahí empieza un poco la idea de ella cuando en Salta, que es muy común, sobre todo en esos caminos semirruteros entre lugares internos de la provincia, distintas ciudades y pueblos, eh, los jóvenes, ella marcaba a los jóvenes, pero también en el caso figuras más adultas, salían como ¿no? a rutear con la 4x4 a contrapunto de una provincia con niños casi sin hogar que jugaban en los caminos de la ruta, en la calle, en el pasto. ¿Sí? No hay una señalización de zona de juego, plaza, quédese acá. Bueno, entonces, toma ese inspiracional y lleva ese momento, ese suceso extraordinario. Saludos a todos los que, bueno, tal vez no se puedan quedar. Espero que puedan verla a continuación y que vengan la semana que viene.
Em, Entonces hay como dos fenómenos, ¿no? La idea de un procedimiento que tiene que ver con el sistema y la figura femenina enclavada como el centro de todas las miradas, o esa es lo que plantea como intención. Podemos poner todo eso en duda, lo mismo que podemos poner en duda lo que cuenta Martel, pero es pertinente para entender tal vez desde dónde aparece el primer manotazo. Algo que es relevante y que vamos a ver en los dos films de manera evidente es que las dos películas se ocupan de hablar de la misma clase social, solo que en dos lugares distintos del mundo, solo que en dos épocas diferentes del mundo. Vamos a tratar de preguntarnos en estas escenas que vayamos a ver si es que realmente los films se hacen cargo, como podríamos decir coloquialmente, de la elección de clase que realizan. Y esta elección de clase, para nosotros como espectadores, ¿qué nos viene a traer? ¿Qué nos quiere, digamos, hacer pensar? ¿No? Porque no hay ninguna clase o no clase que quede afuera de la capacidad reflexiva o estética. No es solamente como se pensó en un sentido adverso la romantización de la miseria, como diría Buñuel, la única que nos permite reflexionar lo miserable que somos como seres humanos. Por eso se dedicó él a desguañitar a la clase alta, que es a la clase que inclusive pertenecía y más conocía. Vamos a empezar viendo entonces dos escenas. ¿Qué escenas? De lo que yo llamo el accidente, la tragedia, y de alguna manera el homicidio. O sea, es un suceso que tiene múltiples posibilidades interpretativas, pero hay tres cosas que están pasando al mismo tiempo. Vamos a ver el principio, por lo tanto, incluyendo la conversación fuera de campo, en el caso de Anatomía de una caída, la conversación con la mujer que está allí, la salida de escena, hasta la conclusión donde vemos al personaje físicamente, que ya nos lo presentaron fuera de campo, pero lo vemos allí ya sin vida. Y en el caso de la mujer sin cabeza, apeló, bueno, al mismo procedimiento del principio, también para que podamos reconocer a qué mundo pertenecen estos personajes. ¿Sí? Es el lugar de pertenencia donde se van a instalar, ¿no? Es allí, no en otro lugar. Es desde ahí, es desde la conversación de Vero, el personaje de la mujer sin cabeza, sobre las tortugas y el color de cabello, o de la conversación de Sandra en Anatomía Caída, eh, acerca del vínculo con su marido y este, su profesión, de un posible coqueteo con otra mujer, etc. Bien, vamos por Helio. Bien, gracias por la paciencia porque son los fragmentos más extensos que vamos a ver. Número uno, hay como tres palabras que giran todo el tiempo. Por un lado, la enunciación de la palabra accidente, accidente inclusive en la percepción primera del cuerpo que yace en la nieve, ¿no? Como una no explicación, la idea de accidente, inclusive la famosa frase de las películas de género es que parezca un accidente, ¿sí? Por ende, empieza a circular por implicadura otra intención ya en esa primera instancia. Por otro lado, una tragedia porque hay tanto en campo es veo el cuerpo del muerto, como fuera de campo, y luego lo veo pero no lo veo, y hay una dualidad que ahora vamos a ver en La mujer sin cabeza. Y por otro lado, lo que ya circula en el primer movimiento de las dos películas es, en el momento en que Vero, en La mujer sin cabeza, sigue de largo, podríamos decir coloquialmente, aparece la implicadura de la palabra homicidio, y en el caso de Anatomía de una caída, cuando lo primero que surge es la condición de ese sujeto, esa mujer como sujeto de la interrogación, es interrogada, es interrogada, es interrogada, va a traer inconscientemente ya la asociación de la idea de quién es el culpable o la culpabilidad.
por ende la idea de un homicidio posible o potencial. Con muy poco ya lo está sugiriendo, antes de que entremos en el territorio duro de la película con su circuito. Cuando pensamos en estos elementos que están en juego y conviven entre sí, con sus contradicciones inclusive, tenemos por un lado en la película de Lucrecia Martel, La mujer sin cabeza, y en la película de Triet, un abordaje muy diferente de la idea de la culpa y de la responsabilidad. Y como tercer figura, de la mujer como víctima de la escena. Los tres elementos están en las dos películas. Por ejemplo, hay un circuito que hace la película de Triet donde la mujer frente a la tragedia, vamos a decir inexplicable, en primera instancia para nosotros desde afuera, esta tragedia inexplicable, va a ponerla desde el momento en el que es mirada por otros, entre los cuales estamos nosotros, para juzgarla como culpable o inocente, circula la idea de la mujer victimizada frente a esta escena, victimizada o en situación de víctima, víctima del sistema, víctima de su exmarido, etc. Una figura que no es muy atractiva en estos tiempos para lo que podríamos decir nuestro interés sobre otro lugar para el rol de la mujer. Otra vez la idea de la víctima como potencial forma de reubicación, me parece que pongo un poco en duda ese procedimiento. Por otro lado, también hay algo en el personaje de Vero que entra como en un estado, lo que llamará después, lo que se le dice en Salta el susto, ahora lo voy a contar, pero entra en este estado donde sale de sí misma, se desdobla en dos, ¿sí? Queda como corrida de sí, pero pareciera que en ese corrida de sí juegan dos fuerzas, la de la víctima, víctima del propio suceso o del propio homicidio, y a su vez la que quiere salir de ese lugar, salir del lugar inclusive de pertenencia, su sistema social, ¿sí? Su sistema social que habla de un sistema de funcionamiento mucho más grande que la familia, pero vuelve al lugar reconocible. Por eso el cabello es un elemento tan indicativo. Vuelve, como dice el final de la película, en ese diálogo que pareciera tan superficial, ay, volviste a tu color de verdad, tu color natural, volviste a vos, sería, te trajimos de vuelta y te íbamos a traer, no íbamos a dejar que te fueras. Pero ella tampoco es víctima del procedimiento social porque hay una elección tácita interna del lugar en el que ella ocupa a partir de la tragedia de lo que podríamos llamar un homicidio. Ahora, hay algo interesante en la idea del homicidio, que el personaje de Vero no ve, pero nosotros sí, y es un plano muy, digamos, no engañoso, pero muy filoso porque por dónde está ubicado, por lo que dura, por dónde está puesta la cámara, que es el plano donde se revela a ciencia cierta que la mina atropelló un perro. La pregunta sería, si ya sabemos nosotros, pero ella no lo sabe, toda la película, ¿qué vamos a tratar de hacer? ¿Que ella se entere que era un perro? ¿Es esa la pregunta del film? Pareciera que no. Pareciera que todo el tiempo está en juego otra cosa que no es la literalidad de la verdad. Inclusive pareciera que si le susurraran al oído a ella, más allá del procedimiento de encubrimiento y ocultamiento familiar, si realmente alguien le pudiera susurrar esa verdad, nosotros le pudiéramos decir al oído que vimos ese plano y que ese era un perro, no resolvería absolutamente nada del tránsito del relato. No resolvería el estado de desplazamiento, de despersonalización y de crisis del personaje, que es como si en su lugar, en su universo recortado y privilegiado de clase, hubiera asomado al mundo del otro. El otro que podría haber estado ahí tirado en la zanja muerto. Por eso durante todo el film
vuelve de manera diagonal y aparecen muchas insinuaciones sobre un joven muerto, sobre un canal que se tapó, sobre, ¿no? Posibilidades. Las posibilidades son perturbadoras, no la verdad como única opción. Tal vez la decisión de un film de procedimiento jurídico obliga, y al mismo tiempo ella elige, que el personaje tiene que estar ubicado en un lugar mucho más nítido. Durante todo el film, así como se ha construido, el espectador, que está ubicado desde el punto de vista del jurado, o sea, el espectador es un juez, la intención es responder a la pregunta, ella es inocente, ella es culpable. Entonces, bueno, lo resolvemos fácil. Es culpable, es inocente, hay un punto de resolución, donde igual he escuchado a muchas personas que me transmitieron que más allá de que hacia el final, con la resolución judicial, queda un hálito de posibilidad de que tal vez no es inocente o tal vez hay algo que intenta jugar a que hay algo que queda como desprendido. Desprendido lo pongo entre comillas. Ya vamos a ver por qué. En relación a la culpa y la responsabilidad, y algo que es interesante, la culpa es una, digamos, una definición moral, es una definición moral, por eso, sin faltarle el respeto al catolicismo, porque no es la única religión que toma esta angustia del ser humano frente a la culpa, bueno, y de alguna manera lo que hace es lavar las culpas, que significa evadir muchas veces la responsabilidad, que es algo más ético, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? Por ejemplo, el personaje de Sandra frente al potencial suicidio de su marido. Responsabilidad, no culpabilidad. Culpabilidad es más fácil. En todo caso, el marco judicial lo abona. Responsabilidad tiene más sutilezas. Entonces, esas preguntas acerca de la idea de la solución del lugar de estos personajes como lo culpable o lo responsable, aún también cuando en la película de Martel, la idea de responsabilidad está todo el tiempo en un estado de deterioro y de decadencia, de pantano tremendo. No es que la película de Martel viene a decir, ah, esto es la oda a la responsabilidad. No, 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 nos viene a contar algo donde justamente también la responsabilidad está ubicada en un lugar cenagoso, ¿sí? No está en un lugar donde el sujeto articula y lo toma como propio y va hacia un lugar que no es el suyo. Pero es diferente al procedimiento de la mirada de los espectadores como jurado, donde en realidad se nos interpela a decidir especulativamente si alguien es culpable o no es culpable, cuando en realidad los matices en términos narrativos podemos decir que son bastante otros, o las posibilidades son muchas otras. Hay algo que es importante, es que vamos a ver después en la película, es cómo son los mundos de estos personajes, y hay algo que se esboza un poco. En el caso de Vero es un mundo fantasmático. Vamos a ver después, parece que los personajes se mueven como fantasmas, entran, salen, dicen, hay un movimiento sonoro, visual, y ella está ahí en esa isla de, del estado en el que permanece todo, de desasosiego, podríamos decir, entre otras cosas. Martel decía que para ella los personajes en general son como monstruos, y cuando dice monstruos, según su propia interpretación, se refiere más a sus protagonistas mirando al otro como algo desconocido, por eso la idea de lo monstruoso. Lo monstruoso comienza como la referencia a algo desconocido, ¿sí? Después hay un montón inclusive hay un sentido de lo monstruoso que termina como en un final bastante
podemos decir, de reparación, de resurrección, es un enviado, trae una señal, el monstruo, porque es diferente. Pero en primera instancia, como aparece este universo fantasmal y monstruoso, aparece como que lo cercano es desconocido, aún lo cercano es desconocido. Como diría Hitchcock, lo cercano es amenazante, por ende es siniestro, y ella diría, lo cercano es desconocido, incognoscible, imposible de decir qué es. Están los vínculos, tienen nombre, pero no, hay algo que no está allí. Y todo sucede en un universo de mucha intimidad, de mucha privacidad, ¿sí? De mucha privacidad permanente. Una privacidad que tal vez está planteada de una manera muy distinta, inclusive por el contexto social que se elige para la película, que es en el relato de Triet, para el personaje de Sandra, donde en realidad la idea de intimidad como que se aniquila en el primer minuto. O sea, la idea de la privacidad como un orden de preservación se diluye muy rápido. Primero entra una otra, ahí, a ese universo donde pareciera que hay elementos desarticulados, ¿no? El fuera de campo de la música, una relación de tensión entre dos, hay uno que no tiene ni cuerpo, pero ya podemos fantasear como es, ¿no? Ya fantaseamos que es malo, un hijo de puta, le pone la música, o sea, ya se articula un campo de batalla ahí, ¿no? Ella ya nos da esa territorialidad de campo de batalla, donde el otro más que desconocido pareciera demasiado conocido, lo cual es muy peligroso para pensarlo en términos vinculares. Por otro lado, en relación a la intimidad aniquilada, el film va a crecer tanto porque los personajes se ven obligados a abrir su totalidad, ¿sí? Ella, el niño, su hijo, a develar la absoluta intimidad, vamos a escuchar muy chiquitito, pero la grabación donde se las escucha las voces, o sea, y al mismo tiempo las multipantallas, el televisor donde aparece lo que pasa, el periodismo que está afuera, es como un panóptico en estado de control llevado al mango, todos están controlando a todos. Y lo más triste es que nosotros los controlamos a ellos. Tenemos que tener cuidado. Estamos nosotros controlando lo que hacen, sentados en ese estrado de manera engañosa. En todo el film no tenemos el punto de vista de nadie. ¿Qué quiere decir? No nos otorgan el cuerpo de un personaje para quedarnos y de alguna manera intimar. Estamos tras ella, pero estamos tras el niño, estamos en el espacio del jurado y somos parte del jurado. No pertenecemos a un sujeto, somos un objeto de un sistema, lo cual es una decisión clara, no es un error. Y esa decisión también está en relación a algo que es muy interesante, es que el personaje protagónico es una escritora de autoficción. Si ustedes más o menos se zambulleron en eso, primero voy a decir algo como medio de señora, que es la autoficción existe antes de que el marketing la llame autoficción, vamos a decir la verdad, ¿no? Las cartas, los relatos, millones de novelas del siglo XVI, XVII, XVIII. Bueno, ahora igual hay como una necesidad y un recurso que está potenciado porque nosotros también entramos en un territorio como de un goce morboso, de pensar que Beatriz Hogan, por ejemplo, va a contar las aventuras, qué sé yo, pedófilas de su adolescencia. Y entonces aparece como el fantasma ese de ese goce de suponer que eso realmente existió e ir allí para habitar ese terreno como prohibido, vedado, que es esa privacidad, pero llevada al límite de la transgresión de un otro. Lo digo porque muchas veces cuando veo películas o leo una novela y digo, ok, listo, adiós autoficción. No me gusta el concepto de ese género, pero si lo leo como obra, es una obra y funciona como tal o no. Pero sí hay una conciencia, la conciencia del mercado, que tiene, pareciera una conciencia como algorítmica, en pensar que en ese lugar vamos a querer entrar. Y lo digo con experiencia laboral de haber
trabajado como jovencita en alguno de los más famosos reality de la historia de los realities, bueno, ¿no? Ahí venimos como entrenando, después pasamos a otros recursos y después pasamos a cosas que están en nuestra habitualidad como, ¿no?, las pantallas pseudo transparentes de todas las cosas que podemos ver a través de la internet u otros procedimientos que nos permite en teoría la tecnología. Entrar a un lugar y aniquilar la intimidad del otro. No lo hacemos con maldad, lo hacemos, simplemente está construido y al sistema le sirve y bastante, ¿sí? Inclusive es una herramienta política. No estoy diciendo que es interesante el opuesto de la mujer sin cabeza, del ocultamiento y el encubrimiento, pero justamente si están en los dos lugares extremos opuestos, es que están hablando de la misma cosa las dos películas, desde dos lugares muy distintos. De la absoluta revelación, como bajate la bombacha y mostrá todo, y el otro oculta todo, que esto es un sistema de encubrimiento. En los dos lugares en donde se ve todo, tanto no se ve nada, ¿no? Esta sería como un poquito la relación que podría yo en mi interpretación trazar. Y algo que quiero agregar, antes de pasar a ver otras escenas, mucho más que 15 minutos no voy a tener ya para desarrollar, eh, es el lugar del muerto y el lugar del hijo. En Anatomía de una caída, particularmente, al muerto lo conocemos por la mirada de los demás. Yo sé que cualquiera me diría, pero los muertos no hablan. No, pero no hay ningún momento donde genuinamente yo pueda entrar a habitar ese lugar de ese hombre del cual se habla en todo el film, y se habla mucho o demasiado. No tengo un intersticio, no de conocer la verdad de la verdad, sino de entrar a su subjetividad. No hay manera de entrar a la subjetividad. No hay forma. Estamos atravesados por la narración grabada, por el registro de una cámara, por el registro de un artificio y desgraciadamente por el lugar de un niño que funciona como objeto. ¿Como objeto de qué? Del sistema y la necesidad y de la necesidad del sistema de alguna manera de mantener un procedimiento de especulación que apunte en algún momento, que alumbre a una idea de verdad. Por eso al final viene el niño como diciendo, bueno, y digo esto y acá está, basta, acá llega. O sea, porque él ha sido objeto de la especulación en todo el relato a lo largo de toda la historia. El personaje femenino también, pero el niño es particularmente notorio. No puedo hablar mucho más del resto de los personajes, pues se nos haría eterno. Eh, en relación a la idea quiero chusmear acá, esto. En relación al tema del niño, aparece algo a través del niño, y en todo caso lo vamos a ver en los dos films en términos generales, lo que llamamos la ceguera social, o el mito de que el que no ve, ve más que todos los que ven, que también es una mitificación, que lo recuerdo de manera un poco eh, subrayada en un extremo que no tiene nada que ver con estos films. Bueno, sí, Tiresias, por ejemplo, porque desde allí siempre encontramos alguna conexión, particularmente como, bueno, cuando Borges queda radicalmente ciego, bueno, se genera un fenómeno social de que parece que el tipo ve más que nadie, lo llaman, le hacen entrevistas para que más o menos tire las cartas del universo y diga hacia dónde vamos. Entonces, hay algo que también está puesto desde un lugar, para mí, un poco a preguntarnos si no es en realidad un poco engañoso, este lugar de ceguera del niño como el que va a traer la verdad, ¿no? O el que necesita construir, articular desde su lugar de objeto alguna idea de verdad. Esto como pieza dentro del sistema. Pero la ceguera en los dos films es importante, porque Vero pareciera que en el momento que tiene el choque, ve algo, ve por un instante algo, por eso no puede volver, su cabeza no puede volver, vio algo. Hay algo que vio de lo otro que alumbra una fantasía, un deseo de transformación nuestro, tal vez una pregunta de ella
En todo caso, fracasa, vuelve al lugar, vuelve al color que natural, ¿no? Al de ello, al territorio donde se define quién es. Y después queda un poco, y también se los dejo a ustedes para que me lo digan como comentario, dónde estaría articulada la ceguera en el caso de Sandra, que es un personaje complejo que durante toda la película lo que hace es redefinirse, autodefinirse, redefinirse. Es como el subrayado de alguien todo el tiempo queriendo decir yo soy esta, yo soy así, esto es así. Eh, Me resultaba un poco llamativo y pensaba qué contemporáneo que es ese problema, ¿no? Ubicar a alguien donde para ser tiene que pararse las 24 horas del día, los 365 del año para subrayar qué es, yo soy esto, yo soy escritora, sí, soy bisexual, de que encierra algo como bastante poco constructivo de la idea de identidad, como si además la identidad fuera algo como un poco rígido. Sin posibilidad de transformación. Supongo que si se transforma ella a lo largo de la película no encaja la idea de culpable e inocente. El personaje no se modifica mucho. Vamos a ver dos escenas más eh, sobre particularmente algo que tiene que ver con la palabra, el uso de la palabra en las dos películas, y volvemos a tratar de darle una vuelta. Bueno, voy a tratar de abrevar un poco el tema de la palabra y decir un cierre porque no me alcanza para todo lo demás. Hay un elemento que es clave que es en el territorio de Vero, el lenguaje no está hecho para la verdad. No es la verdad lo que está en circulación. Lo que está en circulación son fragmentos de piecitas con sentidos con los que podríamos armar un rompecabezas y que entre todas ellas también implican un modelo de ocultamiento. La palabra no está para traer una verdad, sino es un procedimiento, como dicen en las provincias a veces, para matar el tiempo. Estamos hablando para matar el tiempo. Hay algo de que la palabra no define, no está la certeza en ella, no habita ahí, sino en el tejido, en la red que hay por debajo, por detrás, entre. Por otro lado, también hay algo como más de coralidad, ¿no? Más allá de que son más personajes y por ende ella está ahí como en el centro de un foro donde hay un coro donde aparecen, entran y salen voces con pedacitos de textos, de palabras completas, incompletas, que circulan. Y cuando al final de la escena ella dice, atropellé un perro, y nosotros vemos que es verdad. La afirmación no viene para resolver ninguna verdad. ¿Viene para qué? Para poder seguir sosteniendo el ocultamiento del estado en el que ella está, que eso es lo que no se puede revelar, que ella salió de ese lugar en el que estaba antes de que esto sucediera. Entonces, es interesante porque en el otro film la misma idea tendría exactamente el efecto contrario, vendría a ser la revelación, ¿no? La luz que hacía falta en la penumbra, la respuesta a la intriga, ¿no? La intriga está regalada en La mujer sin cabeza. Inclusive hay un chiste que hizo una vez Lucrecia Martel en una entrevista que dijo, yo creo que si hubiera sacado el plano del perro, me hubieran dado la Palma de Oro en Cannes. Lo podemos tomar como una humorada, pero yo me quedaría pensando. El plano del perro inicial, ¿no? Donde les dije, ahí está el perro, ¿no? Y podemos hacer un montón de interpretaciones paradojales, pero el perro está ahí, digo. Entonces, no es esa la pregunta es otra. Y después es importante ver que en el fragmento que les mostré, saben que la escena de la discusión que es sonora y que se le pone cuerpo visual, un cuerpo visual bastante, digamos, yo diría crítico, porque ¿quién le pone ese cuerpo?
Cuando vos a una palabra le pones un cuerpo, todo el cuerpo gira y cambia el sentido, la geografía de esa escena. Em, Algunos me han dicho, charlando con distintas personas, no, es la evocación de ella, no hay ninguna ratificación real en el film. No, es una ilustración ficcional para el espectador para ayudarlo a entender. Entonces lo primero que me pregunté, o lo primero que observé es, entonces las palabras están para entender, para explicar, para informar y para justificar. Inclusive de los sentimientos se habla de manera argumentativa. No suceden, se enuncian, se dicen que están. Podremos preguntarnos si es un elemento suficiente para pensar que en términos del lenguaje cinematográfico eso es, o es un camino donde podemos poner, sí, es un camino donde podemos poner en duda. Y por supuesto que es una actitud de clase que quiere decir de representación de clase social. En ambos casos, con dos recursos diferentes, pero es una representación de clase. Entiendo yo, ya que no me va a quedar tiempo para seguir agregando y voy a tener que concluir, que la crítica a la clase no está dada en la película Anatomía de una caída, no está. Sí está dada en la película La mujer sin cabeza. ¿Quiere decir esto que es una película iluminadora, reveladora? No, no, es una película opaca, ambigua, paradojal, desasosegante. Eh, y en el caso de la película de Triet, tal vez mi interpretación es otra. Voy a simplemente leer, que no he leído, usaba mis hojitas como guía, pero leo un poquito como una micro conclusión. La próxima clase aprovecharé para hablar más del tema de personajes, que me quedó un poco inconcluso. Yo intuyo que Anatomía de una caída es una simulación. Estamos en una era de simulaciones, simulacro de cosas, sobre todo con el recurso del procedimiento de lo digital que trae una moral propia, una simulación. Hay juegos que son simuladores, simuladores de personas que patean una pelota, simuladores de historias de amor, simulación, una gran simulación. Pero donde nosotros, que estamos allí instalados en un lugar bastante clave, somos parte de un sistema que funciona como una máquina de especulaciones ideológicas, donde solo podemos atender al otro desde los múltiples mecanismos del enjuiciamiento que nos habilitan los sistemas de poder. Los sistemas de poder, tanto en la Internet como en el espacio tangible, se alimentan de que nosotros enjuiciemos permanentemente la vida y la intimidad de los otros. Lo cual no significa que no es de menos valor si encontramos esto en el film. Sí, sería un interesante llamado de atención. Yo en La mujer sin cabeza encuentro un procedimiento donde se describe, perdón, un procedimiento moral de nuestra sociedad, histórico, paradójico mecanismo del horror, eh, donde socialmente trabajamos procedimientos de ocultamiento y nos descubrimos como cómplices, directos o indirectos, de una sociedad que funciona con el encubrimiento o el ocultamiento. La película ha sido también muy asociada al relato, es un relato en términos de realidad, ¿no? Eh, a nuestra vivencia sobre el proceso militar, los desaparecidos. Si uno analiza el tejido de esos procesos a lo largo de la historia de nuestro país, nos encontramos con que hay ciertos mecanismos que se repiten. El mecanismo que la película presenta del circuito familiar y el sujeto, digamos, ¿no? Es como si el sujeto descubriera que la vecina tiene un hijo apropiado. Todo eso mismo podría suceder igual, solamente que el elemento argumental sería otro. En esos términos creo que la película representa una cuestión de nuestras miserias o algo de nuestro horror cultural histórico, que nunca significa que no pueda salirse de allí o repensarse, modificarse, operar resistencia sobre eso, etc.
Bueno, agradezco muchísimo, súper extensa finalmente, hablé un montón y el tiempo se me va. Ya los que me conocen saben que se me han ido participantes y todo, de tanto que debo haber hablado. Pero bueno, les agradezco mucho y ahora espero escuchar algunas preguntas como para tomarnos, aunque sea unos 20 minutos, hasta 10 y cuarto, y voy a ir contestando todo lo que sea posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Qué interesante que estuvo. La verdad que fue un placer escuchar tus análisis de las dos películas. Mientras esperamos a ver si alguien quiere realizar alguna pregunta específica sobre algún tema, yo quería comentar, bueno, algunos elementos que aparecieron en el chat que me parecía interesante rescatarlos para que los tengamos en cuenta. Gracias, gracias por todo. Por Sí, ejemplo, perdón, no estoy cerrando, se pueden ir también los que ya es muy tarde, pero contesto alguna inquietud o algo que haya surgido. También puede ser alguna pregunta sobre alguien que nombré, porque yo nombro tal vez algún autor y no escribo el nombre en el chat. Decime, Matt. sí, sí, por supuesto. Mira, por ejemplo, hubo un momento en el cual en el chat apareció bastante el concepto freudiano de lo ominoso respecto a cómo las dos películas logran hacer que los espacios domésticos, cotidianos, no habituales, se conviertan en espacios terroríficos o por lo menos inquietantes. Imagino que las dos películas lo hacen de manera muy distinta, ¿no? Cada una a su manera, pero ese fue un concepto que estuvo apareciendo, acá dicen lo infamiliar, precisamente. Hubo un momento también en el cual en el chat se hizo una analogía muy interesante entre la película, no me quedó claro si era la de Lucrecia Martel o la de Justine Triet, pero con Ciudadano Kane, respecto a cómo también en Ciudadano Kane se hace un uso, ¿no?, de ciertas facultades persecutorias de la cámara para indagar la subjetividad. Lucas Ibáñez hizo un comentario muy interesante respecto a una película de 1937 que se llama Nace una estrella. Puso que la redefinición constante de la subjetividad que mencionaba Victoria le hizo acordar a una escena de esta película, Nace una estrella, y que en esa película a la protagonista le inventan un nombre artístico y a fuerza de una repetición literal, ella misma lo termina adoptando y además lo termina adoptando con una sonrisa, ¿no? Bueno, qué interesante, yo no conozco esa película, pero ahí hubo un interesante Interesante conectar. asociación sobre el tema de la identidad y del, digamos, del apropiarnos, pero en términos de apropiación, no de tomar algo y hacer lo propio, sino de apropiarse de algo del otro y diluir lo que podríamos reconocer como identidad, ¿no? Por ejemplo, la película de Martel, al posible niño que murió, de ese sujeto posible ni el nombre sabemos, no solo el cuerpo, ni el nombre. No, no Totalmente. hay. Hay algunas preguntas que estaban escribiendo ahora. Alguien preguntó algunas cosas, yo no las llegué a ver, pero vos las debes estar viendo o algunos Exactamente. comentarios. Mira, por ejemplo, acá Eliana Silvero Sierra hace una interesante pregunta que es, la leo textualmente, ¿eh? Vi que la crítica en referencia a anatomía remarcó que se la quería culpar a Sandra por ser mujer. Acabo de entender bien cuando dijiste que esto es inducido por la directora, ya que como dijiste, ese espacio no es interesante en la actualidad. Y acá te hace una pregunta, ¿lo hace deliberadamente la directora para llevarnos a una reflexión? Me encanta, y nunca tenemos, digamos, nunca hay una certificación total de si el realizador lo hizo de manera real, consciente, voluntaria y con qué intención. eh, Muchas veces, inclusive, las entrevistas son engañosas en muchos casos, las preguntas no son muy productivas y lo que yo sí estoy entre las entrevistas que he visto varias de ella, que la decisión de que sea una mujer es absolutamente consciente, que la decisión de poner allí a una mujer es absolutamente intencional y que desde su criterio ella cree, supone, define, que articula algo, un sentido sobre lo femenino eh, que que no tenía otra manera, ¿no? Por ejemplo, ella revalida que defiende el lugar de profesión, que tiene una profesión, el lugar de, con su corporalidad que no responde al prototipo femenino conservador tradicional,
con el tema de su bisexualidad, con el tema del manejo de su cuerpo y su vestimenta. Y yo creo todo lo contrario, yo creo que es un personaje muy conservador. No veo un personaje, digamos, disruptivo. Veo un personaje que parado en un territorio bastante estereotipado, lo que hace es reafirmar más o menos 3 o 4 conceptos acerca de el rol de la mujer. eh, Podría decir yo que retroceden. ¿Por qué? Por ejemplo, para ser una mujer valiosa profesionalmente tiene que ser una mujer con imposibilidades para maternar, imposibilidades afectivas. O sea, ese me parece un lugar como, bueno, ya lo escuchamos, ¿no? O sea, no me revela un recurso nuevo. O una mujer para poder ser desde su lugar de sujeto y en el vínculo con un hombre tiene que estar midiendo su territorio de poder y de cuánto espacio ocupa cada uno, y como eso no es posible de conciliar, entonces es que el amor desaparece. A mí me resulta, en algunos aspectos hay una potencialidad de verdad, pero como lo observo construido, lo veo bastante poco enriquecedor y nada nuevo. Más Mm. bien diría que es una película de una línea de conservadora de derecha, una película conservadora, el nuevo conservadurismo radicalizado, no se le dice derecha, pero es un volver a ciertos modelos conservadores, pero reloaded, con más fuerza y con otras herramientas. Así percibo yo el relato de Justin Timberlake, que me encanta que igual piensen que soy una tarada y que no es así, pero bueno, yo les transmito mi impresión. Decime, Clarísima, Matt. clarísima, Vicky. Mira, acá hay una pregunta interesante en vinculación con esto que decías antes. Rosana Dinardo te pregunta, ¿por qué pensás que Anatomía de una caída se promociona como una película que aborda básicamente el tema de la insatisfacción sexual femenina? Porque vende mucho, porque la insatisfacción sexual femenina es algo determinante, existente, y posiblemente el varón, con todos los problemas que tiene en este momento, en términos sociales, de empoderamiento, que se le sacó la espada, se le sacaron un montón de cosas, y la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? O sea, está también en su apogeo, que cada tanto emerge de manera evidente, como sucedió en la historia de la historia, y me parece que es vendedor, o sea, que es un buen contenido de marketing. Mm. Así lo percibo yo. Y tal vez no sea una decisión de la realizadora, pero los distribuidores le dijeron, esto es lo que vende y así la vamos a promocionar. Y vamos a decir la verdad, muchas veces los directores no llegan a tener un potencial, ¿cómo puedo decir? Libre albedrío, de decir, no, mira, si es así me voy a otro lado. No es así, no es tan fácil, o por lo menos para ganar en Cannes y que te lleven a, a estar nominada en el Oscar, tenés que haber negociado varias cosas. Carlos Ceballos te hace una pregunta vinculada con la... Dice, si esta condición entre hiperindividualidad o hipercolectividad, por decirlo de alguna manera, y los problemas de la constante reafirmación de la identidad que vos comentás en Anatomía de una caída, te pregunta si puede tomarse como algo propio de la condición posmoderna o de este concepto que filósofos como Lyotard y Bauman llaman modernidad líquida, si vos lo pensabas en relación con esos conceptos. Sí, creo que la película, no sé si conscientemente en ese aspecto o no, pero toma algo que está ahí. O sea, el panóptico de control, juzgar a la privacidad del otro, no es que la inventó la película, la articuló como invención, no es un artificio, tomó un fenómeno que está allí. Y esto que vos decís y que también está la pregunta tan clara, sí creo que es algo que observa. Desconozco si hay una lectura teórico-filosófica eh, o de esa índole, o es la observación reflexiva y tomar de allí, pero que lo hay. Digo, sujeto de la posmodernidad, ya no sabemos si estamos ni siquiera en la posmodernidad, Mm. pero sea en lo que sea que estamos, algo de eso sí sucede. Y ella sí lo quiso tomar como procedimiento, lo captó. Perfecto.
Hay una pregunta interesante respecto al uso del sonido también, que en ambas películas es muy interesante, ¿no? Leah Weisbrot pregunta, la música insoportable del principio, el tema es que acá no me queda claro a cuál de las dos se refiere, quizás lo entiende mejor No, 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 Vicky. no. Yo supongo que la música insoportable, intencionalmente insoportable, es Anatomía de una caída. Perfecto. Dice, te pregunta si eh, esa música insoportable, con un ritmo tan extraño y en vinculación a ese paisaje, para vos, ¿a qué se debería esa articulación entre estas tres cosas, ¿no? Ese paisaje y ese sonido tan insoportable al comienzo. Yo siento que funciona un poco como funcionan las palabras en la película de Triet, como viene a darle batalla a esa quietud, a esa blancura, a esas líneas puras. Las palabras están en estado de guerra en todo el relato, en los distintos matices de lo que sería una batalla. Eh, el, la idea además de que, de que eso que dejó ese otro que está allí y luego ya no está, es invasivo, agresivo, violento y disruptivo, ¿no? Como si, bueno, sería todo tan feliz si él no hubiera existido, no sé. La música cumple una función muy intencionalmente invasiva desde el principio, al punto tal que por si tenés dudas te pone una escena en donde dos personas no pueden hablar y una se tiene que ir. O sea, Sí, sí, perfecto. Bueno, Vicky, si te parece, vamos redondeando. Eh, mira, un comentario más que aparece aquí. Dice Pam que una cosa curiosa es que la película de Lucrecia Martel hace un contrapunto en ese sentido, ¿no? Porque el uso del sonido es muy distinto. Que el uso allí, del sonido de Lucrecia Martel sería como hablar de Lucrecia Martel. Podríamos hasta dejar todo lo demás adentro de una cajita, ¿no? O sea, cualquiera que investiga y se detiene y lee, mira, digamos, sabe que su configuración, su cosmogonía es sonora. El sonido trae luego como un lastre a veces a la imagen. Entonces no, no, me encantaría, pero voy a dar en el año otra vez algo de Martel para que todos seamos felices un rato también, o bueno, vengan a quejarse de que se aburren y se enteren por qué, qué pasa, perfecto, qué buenísima pasa, por propuesta. qué. Bueno, léeme un comentario más de alguno de los chicos, creo que Sí, Mati escribió varias cosas, no sé si alguien quedó, pues bueno, quedaron no, un la verdad montón. es que los Yo igual comentarios, me voy a bajar me voy a bajar el chat y si está en la clase que viene y quedó algo como muy, muy destacado, los primeros 10 minutos, que ya no vamos a hacer tan largo como hoy, vamos a arrancar más directamente, me los tomo, contesto alguna de esas cositas que hayan quedado, pero léeme aunque sea una más. ahí te leo lo que quería decir respecto al chat, es que también pasó que en algunos momentos alguien preguntó algún nombre que no había entendido o el autor de algún libro y generosamente quienes estaban en la reunión también respondieron, así que gracias por eso, así que estuvieron muy atentos. Una nueva pregunta que aparece es de Patricia Sampieri, que dice que el uso del sonido en el comienzo de La mujer sin cabeza se basa en las voces de otras mujeres, lo cual va conformando una especie de espacio narrativo. Bueno, voy a tomar tres cositas de eso. Uno, como una suerte de patchwork de voces femeninas, ¿no? En distintas tonalidades, modos, temas, tonos. Y ella otra vez es la misma figura, ella está como ahí en el centro y, ¿no? Todo eso gira. Hasta que ella entra al auto y ella está envuelta por esa sonoridad que sería la música, elegida con bastante criterio y solvencia, que igual creo que ha sido muy bien elegida la música de Anatomía de una Caída para lograr ese efecto. Es muy interesante porque allí ya no hay palabras, pero el sonido se lleva a eso que pasó en la primera escena. ¿Y qué hace Martel? Choca, pero la música sigue. Es como que la realidad, el mundo exterior
sigue ahí, habita, está, ella choca, está ahí, no te va a dejar, está todo el tiempo. Y es como esas voces, ¿no? Como si estuvieran las voces de las mujeres todo el tiempo ahí, ¿no? No explican nada, no justifican nada, no argumentan nada, pero hay algo en esa música que trae eso y es súper, me parece significativo que después del choque sea hasta humillante sentir que la música sigue, como desesperante, ¿no? Está ahí, ¿no? No se va ahí. Bueno, nos preguntan también en el chat qué películas vamos a ver la Bien, las semana que películas viene. que vamos a ver y lo súper resumo, igual Matt lo iba a comentar ahora al final, Matt hará su cierre, pero yo lo hago súper breve. Las dos películas son Lluvia de Jaulas, sí, estaría bueno que vean en el flyer donde se inscribieron o cualquiera de esos lugares, Lluvia de Jaulas de César González. César González, escríbanlo así como les salga, que en YouTube la van a encontrar. Es una película de un realizador. ¿Cómo voy a decir? Es una palabra que suena mal, pero él también se presenta así, que es villero. Vive en la villa, filma desde la villa. Desde un lugar en el que nadie podría hablar de la villa, fuera de todos los estereotipos de la villa. Es escritor, si lo buscan en una entrevista, es un intelectual, es un gentleman, lo ven y se te caen las medias. O sea, nada del estereotipo de que no quiero faltarle el respeto a los músicos, pero no es el elegante, tipo tatuado, ¿no? Que pobre elegante también tiene que ofrecerle al mercado una figura acorde a lo que el mercado necesita para poder dejar que la clase alta escuche música de la clase baja. Entonces hay un precio que le cobran de pasaje. Ese es César González. Y el otro film es de Rodrigo Sorogoyen y se llama Asbestas. Asbestas sería The Beast, está en algunos lugares en inglés, y en castellano sería Las Bestias. Eh, la película de Rodrigo Sorogoyen, honestamente, es una película que la animo moviendo de plataforma a plataforma, ¿no? Como, ¿viste cómo se la pasan a las películas? Ya no se sabe en este momento dónde está, pero seguro si no está en Genula, Cuevana y para algún aventurado por Torrent. Si están muy desesperados y no la encuentran, escriben a info@loscuentahistorias y les pasamos un link al torrent de la que tengo yo en el Drive, ¿sí? Como en realidad piensen que vinieron 150, pero se había anotado 450, yo digo, llego a ofrecer el link al Drive para la película, me estalla el Drive. Entonces no ofrecí nada. Pero ahora si son 150 no pasa nada. Pero mandan un mail. Tómense un par de días porque hasta hace unos días le encontramos en Genula, no sé, Matt tiene ahí el link. Ujú. Sí, yo Em, quería comentar respecto a eso que la película de César González está en YouTube, así que está subida completamente a YouTube, así que la pueden buscar y se encuentra ahí. Y la película Asbestas, yo la he visto hoy, la última vez que verifiqué, estaba en Movie, que es una plataforma para ver películas, que de hecho tiene pruebas de acceso gratis durante un tiempo, ¿no? Así que es bastante fácil de acceder. chicos, Eh, si está en Movie y no tienen Movie, agarren 15 días de prueba que Movie lo que tiene es que las tiene en buena calidad. ujú. Las tiene en buena calidad. Así que bueno, ahí en YouTube y en Movie, también la de César González está en Movie, ¿eh? Pero digo, dije YouTube en primer lugar porque es más fácil quizás de encontrar. Bueno, yo procedo a comentarles algunas cuestiones técnicas ya para ir cerrando, ¿no? Que son básicamente que la semana que viene, que es el 8 de marzo, ¿no? Viernes 8 de marzo, el segundo encuentro. Este segundo encuentro va a tener por título Política y Comunidad. La intolerancia a la otredad, política y comunidad van a ser estos dos conceptos ejes que nos van a servir para articular la próxima exposición de Victoria. Y les quería comentar que este mismo link que usaron hoy para conectarse es el que les va a servir para conectarse la semana que viene. Es el mismo procedimiento, ¿sí? Así que durante la semana seguramente van a recibir un mail de recordatorio del segundo encuentro y se conectan de la misma forma que hoy. Vamos a ingresar 10 minutos antes en lo posible y a las 8 de la noche aproximadamente vamos a empezar la exposición, ¿sí? Bueno, no queda mucho más por decir. Ya les dijo Vicky cuáles son las dos películas, te las repito por las dudas. Asbestas de Rodrigo Sorogoyen y Lluvia de Jaulas de González. Repito el mail también que dijo Vicky si lo quieren anotar.
es info@loscuentahistorias.com. Info@loscuentahistorias.com. Ahí pueden hacer cualquier consulta sobre lo que gusten. Y respecto a la grabación de este encuentro, va a estar siendo subida a YouTube próximamente y se van a poder enterar quienes siguen en Instagram a Nos Cuenta Historias, ¿no? Aunque también si quieren pueden consultar a ese mail que les pasamos. Bueno, sin más, muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Fue un gusto realmente. Y nos Espero vemos el verlos la próximo viernes. próxima. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber estado acá. Un abrazo gigante para todos. Hay caritas que conozco, Azul y otros, ¿no? Te los nombro a todos. Chau chicos, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Buen fin de semana.